Buenos días a todos. Creo que esta es una buena iniciativa que ha tomado la SOFOFA de acompañar el debate legislativo que viene sobre el proyecto de reformas laborales con un debate social para mirar los distintos puntos de vista que hay sobre esta materia. Quisiera hacer una reflexión previa. No es un misterio que estamos bajo un gobierno que está impulsando un conjunto de reformas bastante profundas en la sociedad y que son objeto de debate. Hemos tenido una reforma educacional, una reforma tributaria, hoy día una reforma laboral. Y creo que estas reformas no cuentan, y es evidente, con un consenso muy amplio, al contrario, cuentan con bastantes discrepancias y bastantes controversias, lo cual hay que mirarlo desde el punto de vista más amplio de la sociedad. Yo creo que es bueno que así ocurra y creo que el deber nuestro de los gremios y también de los individuos, de las personas y distintas instituciones, también de la academia, es participar activamente en este debate, planteando con mucha franqueza los puntos de vista y las discrepancias. Yo creo que hoy día estamos entrando en una nueva forma de entendernos, donde a cual vamos a privilegiar más bien el debate y las exposiciones distintas. Y segundo, sobre este tema previo, yo creo que también hay que diferenciar lo que yo llamo el punto de partida y el régimen. Probablemente, y vamos a ser bien francos, en el punto de partida las posiciones que hoy día voy a plantear no van a estar contenidas en el proyecto de ley o se van a plasmar muy marginalmente. Pero el régimen es la realidad misma. Y hoy día el régimen abarca, cuando todas estas instituciones o estas normativas están en ejecución, empiezan a aparecer los problemas. Y por lo tanto el buen debate nos ayuda a que cuando hayan en el régimen que realizar correcciones, modificaciones, tengamos presentes los planteamientos que hemos hecho. Yo creo que ese es un aspecto muy importante porque estamos en una sociedad en la cual yo creo que nos vamos a mover hacia adelante con bastante discusión y vamos a tener que realizar bastantes correcciones. No son estas reformas definitivas ni en su formalización, sino que creo que van a ser muy modificadas cuando el régimen entre en operación. Y esto lo hago extensivo a otras reformas. Tercero, en particular sobre el debate de la laboral, quiero decir de que no estamos empezando a debatir. Llevamos varios meses trabajando con el Ministerio del Trabajo, principalmente, con la comisión que preside Roberto, y estos temas lo hemos planteado. Y para ser bien franco, no nos sorprende nada. Hemos planteado esto durante toda la discusión. Bueno, y nos hicieron poco caso nomás, pues la vida es así nomás. No vamos a entrar no nos hemos podido convencer mutuamente. Y yo creo que también eso es un buen ejercicio, porque a veces pareciera que el diálogo se trata simplemente de convencernos. Yo creo que el diálogo es debatir. Eso sobre las consideraciones. Voy a dividir mi intervención en dos partes. Una, voy a hablar de lo que es la agenda, lo que yo llamaría la agenda laboral que hemos planteado en la Comisión Laboral de la CPC. Y lo segundo, lo que voy a llamar desde un principio pragmático, ver qué cosas son susceptibles de mejorar en este proyecto, entendiendo que los reparos los mantenemos, pero hay cosas que también uno puede intervenir en el proyecto y mejorarlo. Sobre la agenda laboral. La organización del trabajo y de la empresa son fenómenos que responden a muchos incentivos, la realidad económica, los flujos de capitales, las normatividades existentes en los países, etcétera, etcétera. Por lo tanto, responden a una realidad histórica que se genera por distintos procesos. ¿Qué nos interesa a nosotros hoy día en una agenda laboral? Y a mi modo de ver, son 4 aspectos. Uno, yo creo que es muy importante, lo ha señalado Germán, lo ha recogido la ministra, pero tenemos que ver si los instrumentos son los adecuados. Y lo señalan todos los informes de la OECD. Entre paréntesis, esto es citar informes, no porque esté la ministra se haya ido, pero aquí hay argumentos y validadores para todo. O sea, no hay un libro sobre la materia, a pesar de que nos tratan de vender a Piketty como
pues el verdadero transformador del pensamiento económico, pero me voy a referir después a un aspecto de Piketty para ver de que hay ahí también algunas debilidades. Primera cosa en la agenda laboral, la inclusión de mujeres y jóvenes. Nosotros pasamos de una etapa de focalización del gasto social como instrumento principal para derrotar la pobreza. Yo creo que hoy día la política o el instrumento principal para incorporar y para ser inclusivos es la incorporación de mujeres y jóvenes al trabajo. Y eso no es una cosa fácil, es un fenómeno mundial, particularmente en el caso de los jóvenes, donde no hay experiencias de políticas públicas, algunas que tienen que ver con los subsidios para la contratación, pero el problema es cómo se hace eso de manera permanente. En el caso de las mujeres sí hay mayor evidencia de que el principal obstáculo para la incorporación de las mujeres al mundo laboral tiene que ver con la flexibilidad laboral, no solo la normativa la que se genera, sino que en la realidad misma de la empresa, flexibilidades que permitan hacer compatible el trabajo con el cuidado de los niños. Y sobre todo eso yo creo que es particularmente importante que vaya acompañado por políticas muy intensivas de salacunas y guarderías infantiles. Ese es un tema que yo creo que hay que tenerlo presente. Naturalmente que hay sí un aspecto de este proyecto de ley al cual me voy a referir después, de la adaptabilidad laboral, que sí puede ser muy incidente y muy importante para este fenómeno de incorporación de mujeres al trabajo. El segundo elemento que yo creo que es muy importante plantear en una agenda laboral, que yo creo que ha estado rondando, pero que no se le considera, es lo que yo llamo cambiar definitivamente, y lo hemos dicho hace mucho tiempo, nuestros sistemas de indemnizaciones. Por un sistema en el cual ya hablamos de la cifra, los 7.000 millones de seguro de cesantía, que es un muy buen instrumento, y me alegro que los fondos no se hayan desviado para ninguna otra política, sino que tenemos que profundizar para las futuras contrataciones. Siempre uno dice, va a los derechos adquiridos. No, si estos son cambios que se van adaptando en el tiempo. Hay que incorporar definitivamente un sistema nuevo de indemnizaciones que incluya algún tipo de indemnización a todo evento. ¿Por qué digo esto yo? Porque creo de que no es solamente un problema de aquí, digamos, de los llamados, entre paréntesis, de costos de contratación, sino que muy al contrario. Pienso que la modernidad y las posibilidades de desarrollo y de crecimiento en la vida laboral tienen mucho más que ver hoy día con los cambios de trabajo que con las permanencias en las empresas. Las empresas probablemente aseguran una estabilidad, pero para aquellos que buscan mejores perspectivas, naturalmente el cambio laboral es importante. Yo creo que hay que incorporar ese elemento en nuestra legislación. No tiene que ver con este proyecto de ley, pero lo mantenemos y lo reivindicamos permanentemente en esta materia. Lo tercero que me preocupa enormemente es que no hacemos una reflexión, y aquí voy a dar unas refutaciones que hizo el profesor Hausmann sobre Piketty. No tenemos una reflexión sobre este fenómeno mundial que ocurre, que tenemos una economía globalizada, donde los capitales fluyen y hay una movilidad y desplazamientos de todo tipo de empresas industriales y de servicios, y por otro lado se va produciendo una división nueva al interior del mundo del trabajo completamente distinta a la que conocimos en el siglo pasado y en el siglo de hoy día, en la cual los trabajadores calificados y altamente especializados van capturando las mejores rentas en los distintos segmentos y se va produciendo por otro lado un crecimiento económico sin generación de empleo. Este es el tema que hoy día está motivando fuertes reflexiones en la economía mundial. Lo vemos hoy día, salió un titular en el Economist, también hay muchos economistas reflexionando sobre este tema que abarca a las sociedades desarrolladas. Pero con el nivel de integración de la economía, estos problemas nos llegan muy rápidamente a nosotros. Y en ese sentido, una de las fuentes mayores de desigualdad, y así lo ha reconocido, lo ha tenido que corregir Piketty a raíz de la crítica del profesor Hausmann, es naturalmente las rentas diferenciadas que están ocurriendo en el mundo del trabajo. ¿Qué quiero decir esto? Esto sí tiene que ver mucho con el fenómeno de lo que quisiera yo tocar, por lo menos a nivel de empresa, de la adaptabilidad laboral. El último tema de nuestra agenda laboral tiene que ver con un tema que nosotros hemos planteado, y se lo planteamos a Roberto, que es que si vamos a incentivar a través del fortalecimiento sindical y a través de los procesos de negociación colectiva,
si vamos a incentivar la buena armonía al interior de la empresa o la buena discusión, tenemos que ser muy categóricos en excluir y en penalizar lo que se ha llamado aquí las huelgas ilegales. Las huelgas ilegales no son solamente fruto de la frustración al interior de las empresas. Puede haber un componente de eso, pero también y lo hemos visto en la práctica, son frutos de un cierto amparo y cierta legitimidad que estamos dando al proceso de huelgas ilegales. 1/3 en Chile de las huelgas son ilegales. Evidentemente están sancionados en distintos códigos, pero nosotros hemos pedido que esto sí se incluya, como hay una cápite y pueden haber instrumentos distintos, que se incluya con sanciones a quienes las promueven. Yo creo que tenemos que terminar, porque parte de nuestra productividad, parte de nuestro desarrollo, tiene que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho dinámico, quiero poner esa idea, porque uno tiene que ir adaptando y creando legislaciones para ir dando cuenta de estas situaciones. Ojalá, yo creo que todos coincidimos en las buenas intenciones, pero ojalá que este tema sea considerado. Para mí esto es un aspecto, y lo hemos conversado mucho en la Comisión Laboral y en los diálogos con el Ministerio del Trabajo, es un aspecto sobre el cual más bien hay silencio y no lo enfrentamos derechamente. Así que me gustaría de que en esta discusión volviéramos a tocar ese tópico. Sobre el proyecto mismo de ley. Se han manifestado se van a manifestar aquí todas las aprehensiones, ustedes conocen nuestros puntos de vista, no es necesario volver a repetir sobre ellos. Pero quisiera reflexionar aquí con el principio de realidad y haciendo una reflexión, ¿qué pasará con la aplicación de este proyecto de ley una vez que esté en régimen? Y sobre el cual, modestamente, me atrevo a sugerir tres temas a considerar que creo que son posibles de modificar en la propia tramitación con el principio de realidad política, entendiendo de que están los votos necesarios para que este proyecto se apruebe más o menos en los términos que lo ha enviado el Ejecutivo. Primero, la ministra ha reiterado una cuestión previa. Me parece que debemos seguir reforzando el principio básico de que la negociación es al interior de la empresa y los actores son los sindicatos, los trabajadores y los empresarios en sus distintas manifestaciones. Se ha optado por un camino de privilegiar el sindicato y, como yo digo, el principio de realidad, eso lo vamos a ver una vez que esté en régimen y vamos a ver distinta experiencia en distintas empresas. Nosotros tenemos un desafío como empresarios, ya no solamente hablando de políticas públicas. Enfrentado a esta nueva legislación, nuestro desafío va a ser tener las mejores relaciones laborales en nuestra empresa con los sindicatos. Pero dicho eso, me quiero referir a un tema. Se ha planteado que el diálogo se fortalece en base al proceso de negociación colectiva regulada y en base a la adaptabilidad pactada. Son los dos instrumentos que van a existir en el mundo de las empresas en la cual todos nosotros trabajamos para poder generar estos diálogos que van al final a traducirse en acuerdos entre el empresario y sus trabajadores para mejoras de rentas, para beneficios y para otros elementos. Pero, sin embargo, hay una profunda asimetría entre estos dos instrumentos. Para la negociación pactada o la negociación regulada, completamente basta que haya un sindicato para que esto así ocurra, y si no hay sindicato, podrán hacer en sustitución los grupos negociadores. ¿Y qué pasa con lo otro para la adaptabilidad laboral? Necesito un quórum de 35% en régimen y parto con un quórum de 65%. Y los propios contenidos de la adaptabilidad pactada están todavía restringidos. Por lo menos un sentido de asimetría. O partimos igual para la adaptabilidad pactada y para la negociación regulada, ya sea en el esquema no hay condiciones previas de afiliación, o le ponemos a los dos lo mismo. Porque si no, un instrumento es más cojo que el otro. Entonces es muy difícil. Porque ¿qué va a pasar en la negociación regulada? En la negociación regulada probablemente se van a llegar a acuerdos y me temo anticipar que el nuevo instrumento va a ser el bono de término de conflicto, porque con
con el piso que va a quedar, va a haber bastante temor a ir generando a largo plazo una estructura que me saque de las ganancias de productividad con la cual tienen que crecer los salarios. Por lo tanto, mi primera demanda, no voy a referir a toda la oposición, no lo digo para que no crean, es esta. Hagamos una asimetría de tal manera que si vamos a liberar las fuerzas de diálogo al interior de la empresa, las liberemos completamente para los dos principales instrumentos que tenemos. Y a mi modo de ver, la adaptabilidad pactada puede ser un instrumento de mucha transformación y modernización en la empresa, en los términos de horario, en los términos de capacitación, en términos de otros beneficios. Bueno, ¿por qué partimos tan restringidos? 65% para poder el primer año, después va bajando. Bueno, y para el otro lado, 0. Entonces, a mí me parece que esta cuestión no anda en la propia lógica de cómo deberían andar las cosas en la suposición de este modelo de diálogo, la cual yo creo que los dos instrumentos son adecuados, pero démosle esa característica. Lo segundo, respecto a la reforma. Aquí entra de manera fuerte un tercer actor, que es la dirección del trabajo. La dirección del trabajo es mediadora, la dirección del trabajo puede incluso terminar, y no solo mediar, sino que sugerir términos con la cual concluye una negociación colectiva. Tiene poderes completamente nuevos y después me voy a referir al poder que tiene que ver con los términos del reemplazo en la huelga. Primera condición para que ocurra. Me gustaría que la dirección del trabajo, es decir, lo hemos sugerido, se mantenga estrictamente en la calidad de mediadora entre las partes. Y segundo requisito, lo ha planteado el gobierno, va a haber una modificación a la dirección del trabajo. Espero que esta modificación no sea solamente aumentar la planta, aumentar los funcionarios y nos quedamos con un régimen de gobernanza de la dirección del trabajo de una importancia tal en la cual no haya por lo menos una dirección colectiva y con autoridades nombradas por los distintos poderes de la República. ¿Por qué yo encuentro que es importante? Porque cuando nosotros crecemos, hablamos de agenda de productividad, no es solamente hacer camino, hacer puertos, es hacer instituciones. Y estamos creando estamos modificando un aspecto central del mundo de la empresa, cuál es el marco normativo en el cual se desenvuelven las relaciones, e introducimos un tercer elemento, actor que ha estado antes, pero ahora con mayor atribuciones, que es la dirección del trabajo, y no creamos una institucionalidad acorde a la altura y a la estatura que se requiere para esto. Por lo tanto, me parece que no basta solo la declaración de intenciones de que vamos a modernizar o vamos a dotar de mayores atribuciones fiscalizadoras, sino que también veamos la gobernanza y los criterios con la dirección del trabajo, en la cual sabemos que generalmente lo que pasa cuando estos proyectos entran en régimen, se producen muchas dudas y esas son resueltas por los organismos administrativos. Entonces, ahí planteo yo otro tema que es susceptible de ser mejorado en las condiciones generales que se envían. El tercer tema, el de los servicios básicos, servicios, ¿cómo dice el texto? Esos servicios. Bueno, aquí yo digo, ¿y si no hay acuerdo? ¿Va a estar de nuevo la Comisión del Trabajo? No me parece. Me parece que esto nos va a introducir en un tremendo problema previo a la iniciación de la negociación colectiva. ¿Cuáles son los servicios mínimos? Y aquí noto, perdóname Roberto, un sesgo un poquito antiguo, mirando incluso el texto de la ley, habla de faenas, de ONU, está pensando más bien en una organización industrial. Pero voy a hablar, ¿qué pasa con un banco que tiene que prestarse, pues, tiene todo su core business, tiene todo su servicio informático, tiene que mantener un montón de actividades para adecuarse a la normativa vigente y se produce una paralización de faena? ¿Y qué pasa con los servicios computacionales del banco? ¿Son mínimos? ¿Son indispensables? ¿Vamos a introducir
la paralización por huelga como una paralización de fuerza mayor que exima a la empresa de cumplir otras responsabilidades? Entonces, yo creo que aquí nos falta una mirada un poquito más a fondo de cómo resolver este tema. Nosotros propusimos, en el marco de esto, de que hubiera un periodo corto de 5 a 6 días en la cual no se pudiera contratar, después entrar al servicio, pero démosle otra vuelta, porque esto tiene muchas implicancias, el término del servicio mínimo en faena portuaria. Faena por la cual hemos discutido, faena portuaria, se paralizan. Yo no puedo exportar, bueno, en mi caso ya no puedo exportar los vinos, no importa, porque no son perecibles afortunadamente, pero que quiera exportar fruta, pierde su embarque. Y voy a mandar al puerto, ¿qué contingencia estoy creando? Por lo tanto, me gustaría, porque los servicios mínimos son fáciles, cuando yo hablo de industrias que uno las ve como que, claro, yo no paro el horno, pero estoy 5 o 6 días sin producir, me estoqueo antes. Pero ¿qué pasa con la otra rama, las otras características de servicio en la economía? Así que en ese aspecto a mí me gustaría, creo que la idea de servicios mínimos, como se dice en buen chileno, no va a andar mucho. Y vamos a encontrarnos con bastante conflictividades en la predeterminación de esto. Así que yo creo que esa es otra materia que podríamos entrar a debatir o más bien a ajustar en el contexto de los lineamientos principales de este proyecto de ley. Y lo último a lo cual yo quisiera referirme, que se me olvidó mencionar, como no lo traje escrito, es que creo que es muy importante que entremos para solucionar en parte este tema que nos vamos a enfrentar aquí a 6, 7, 8 años más, que es cómo incorporar trabajo de calidad, entrar bastante en serio al tema de la capacitación y ver cómo hacemos ya un proceso bastante más continuo. Creo que esto es urgente, llevamos, así como la ministra señaló, los tiempos que llevamos debatiendo estos temas de la negociación colectiva y adaptabilidad pactada. Yo creo que es bueno incorporar más o menos rápidamente algunas definiciones en términos a la capacitación y que además creo que si existe un buen mecanismo y una buena amplitud en las materias de adaptabilidad pactada, por lo menos a nivel de las empresas, sí pueden haber progresos bastante grandes. Naturalmente que vamos a tener que preocuparnos de la capacitación de aquellas personas que no están incorporadas al trabajo. Bueno, esos son algunos de los temas que nos preocupan. Creo, y sinceramente lo digo, que es muy importante seguir manteniendo el diálogo, y más que el diálogo, el debate sobre estas materias. Porque el régimen, como digo, o cuando la realidad se va, tenemos que irla adaptando, vamos a tener que realizar bastantes correcciones. Y quisiera mencionar de que bastantes de estos temas en otras legislaciones y en otros países también están siendo sujetos a revisión, porque nos damos cuenta de que uno de los componentes esenciales, no el único, en eso creo que ya había un punto en el cual hay consenso en la sociedad, uno de los elementos esenciales para derrotar la inequidad es tener unos niveles de crecimiento económico adecuados. Creo que no lo demos por garantizado. Tenemos factores externos que amenazan nuestro crecimiento económico, pero también a veces ejecutar o implementar o idear malas políticas públicas también atentan contra nuestro crecimiento económico. Por lo tanto, creo de que es una materia permanente a estar cuidando y mirando permanentemente. Por eso creo mucho que los diálogos que estamos teniendo son buenos, creo que es buena la discrepancia, creo que es buena enfrentarla, con toda la evidencia de la empiria, de la academia y de las propias prácticas que nosotros tenemos en nuestro mundo empresarial. Muchas gracias.